Sucede que la PD5 es una PD larga. En la comisión anterior hemos logrado solamente hacer 2 ejercicios. Así que lo que vamos a hacer es responder ejercicios que no hemos respondido en la otra comisión. De modo que puedan revisar el video de la otra comisión y complementar lo que no hacemos en este tiempo. Entonces, en la otra comisión he hecho el ejercicio 1 y el ejercicio 5. Acá tratemos de hacer el 4, que creo que es uno de los temas que viene frecuentemente en el parcial. Entonces, empecemos con el 4. Bueno, empezando primero con los conceptos, ¿no? Los conceptos que vamos a utilizar hoy son variación del excedente del consumidor, variación compensatoria, variación equivalente. ¿Alguien recuerda qué es la variación compensatoria? ¿En qué se diferencia la variación equivalente? Eso vino en la C, ¿no? La variación compensatoria responde a la pregunta ¿cuánto dinero adicional necesitaría darle a una persona después de haberle cambiado los precios, de modo de que disfrute el bienestar inicial, ¿no? Entonces, variación compensatoria está asociada a quedarnos con el bienestar inicial, ¿ok? Y variación equivalente va a estar asociada a la utilidad en el periodo final. Entonces, variación equivalente responde a la pregunta, ¿cuánto dinero adicional necesitaríamos darle a alguien antes de la variación de precios para disfrutar el mismo bienestar después de la variación de precios? Es decir, si no quiero subir los precios, si quiero evitar la subida de precios, pero llegar a ese nivel de utilidad con subida de precios, tengo que asignar una cantidad a la persona. Entonces, lo que hay que recordar para resolver es que la variación compensatoria está asociada a la utilidad inicial y la equivalente a la utilidad final. Con eso ya se hace bastante fácil. Luego vamos a ver los principios de las preferencias reveladas. Este tema de las preferencias reveladas es un tema un poco marginal en economía. Resulta que hay 2 formas de acercarnos a las preferencias. Una que es con la teoría del consumidor que vimos al inicio del semestre, y la otra que es esta. En la academia ha ganado por convención y por mayor utilidad la teoría del consumidor, y la teoría de las preferencias reveladas ha quedado un poquito relegada. Entonces, la teoría del consumidor va a ser utilizada por ustedes a lo largo de toda su carrera, en todos los cursos que vengan. Y esto de las preferencias reveladas la van a utilizar marginalmente. Quizás esta sea la única vez que van a utilizarlo. No es muy utilizado. Luego, los índices de cantidades y precios, que les va a servir bastante también en macroeconomía, se utilizan estos índices. Y finalmente, vamos a ver los modelos de consumo con dotaciones. Creo que la profesora le puso de título el modelo de compra-venta y finalmente el modelo de oferta de trabajo. Estos 2 modelos son simplemente extensiones del modelo de maximización del consumo. Se complica un poquito más, se ponen algunas restricciones adicionales, pero básicamente es el mismo procedimiento. Así que si hemos entendido bien la primera parte del curso, se nos va a hacer bastante sencillo esto. Entonces empecemos con el problema 4, que es un problema sobre el modelo de compra-venta. Entonces vayamos ahí. Nos dice el ejercicio lo siguiente. El bienestar de una familia depende del consumo de 2 bienes. El bien X, que es alimentos de origen agrícola. Del bien Y, que son alimentos de origen industrial. Y la familia dispone de una cantidad X
una cantidad del bien X, que vamos a ponerle WX. Bueno, que le vamos a ver solo WX, que es dotación del bien X. Y de una cantidad de ingreso autónomo que es M. El bien Y solo puede ser adquirido a través del mercado. Entonces, el bien Y es un bien que la familia tiene. Supongamos que son agricultores y han cosechado una cierta cantidad de esos bienes y los tienen guardados en su almacén. Esa es su dotación W. Los bienes industriales no pueden ser fabricados por ellos, tienen que comprarlos en el mercado. Y además de eso tienen un ingreso autónomo que es M. Imaginemos que es el ingreso que tienen por, no sé, tienen una casa y la alquilan y ese es el ingreso que tienen adicional. Tienen acciones en la bolsa y ganan utilidades. Ese es su ingreso. Y nuestra familia tiene utilidad consumiendo estos bienes con esta forma, epsilon elevado a la x y multiplicado por y. Nos piden graficar el conjunto factible y la restricción presupuestaria en el plano XY. Entonces, hagamos eso. Vamos a graficar la restricción presupuestaria primero. Cuando hagamos restricciones presupuestarias, tanto en este modelo como en el modelo de oferta de trabajo, vamos a poner a un lado los gastos y a otro lado los ingresos. Los ingresos deben ser iguales a los gastos. Entonces, lo que gasta nuestra familia, en general, es todo lo que gasta en el bien X y todo lo que gasta en el bien Y. Y ustedes dirán, pero el bien X, ellos lo tienen. Sí lo tienen, pero si no lo tuvieran, deberían ir a comprar al mercado. Entonces, por eso es que ponemos esa cantidad que si no lo tuvieran, deberían gastar en ese bien. Y eso igualamos a sus ingresos, que en este caso va a ser lo que recibirían si venderían todo su dotación. Entonces, toda su dotación es W. Y si lo venderían en el mercado, recibirían por cada unidad este precio X. Y además tienen un ingreso exógeno que es M. Entonces, si despejamos esta ecuación y dejamos a un lado M, tendríamos esto. Precio X por X menos W más precio de Y por Y. Y a esta ecuación le voy a llamar que está en términos de demandas netas. En términos de demandas netas. ¿Por qué? Porque nuestra familia no tiene nada de Y por tanto va a tener que demandar este Y. Ese Y lo va a demandar al mercado. En el caso del bien X, sí tienen una parte que es W, entonces por tanto van a demandar al mercado solamente la diferencia entre lo que quieren consumir y lo que ya tienen. Entonces, esto es la demanda neta de X y esta la demanda neta de Y. Nos piden graficar esto en el plano XY. Pongamos el plano XY. Como ya dijimos en las clases anteriores, si yo quiero graficar una función, tengo que despejar mi variable que está en el eje vertical, ¿no? Entonces, esta función, que es mi restricción, la despejo de modo que Y esté sola a un lado. Entonces, acá despejo Y, que sería igual a M entre
precio de Y más W precio de X entre precio de Y menos precio de X entre precio de Y por Y. Esa expresión la puedo separar en intercepto y en pendiente. Esta va a ser mi pendiente y este va a ser mi intercepto. Entonces, mi restricción presupuestaria va a tener esa forma. Acá en el intercepto va a ser M entre P, Y más W precio de X entre precio de Y. Y va a tener una pendiente de menos precio de X entre precio de Y. Entonces, al igual que en nuestro modelo de optimización del consumidor que hicimos hace semanas, la pendiente sigue siendo la relación de precios, pero ahora el intercepto está compuesto por la dotación. Antes ya estaba compuesto por el precio y por los ingresos, ¿no? Pero ahora, además de eso, está la dotación. Entonces, esa sería nuestra restricción presupuestaria. Y bueno, acá el intercepto acá abajo debería ser M entre precio X más W. ¿Ok? Y lo que nos piden luego es lo siguiente. Muestre qué sucede en cada caso con la restricción presupuestaria cuando el precio del bien X disminuye, el ingreso autónomo aumenta y el precio del bien Y disminuye. Entonces hay tres casos que nos está planteando y quiere que veamos cómo cambia esta restricción presupuestaria ante esos cambios. Entonces copiemos esto. Acá pongamos ejercicio B. Copiar esto. Y nos piden tres casos. El primer caso nos dice que cae el precio de X. En el segundo caso nos dice que aumenta los ingresos exógenos y finalmente que cae el precio de Y. Veamos qué sucede. Acá pongamos nuestra ecuación que habíamos hallado. En azul estoy poniendo el intercepto y acá la pendiente. En rojo la pendiente. Entonces veamos, ¿qué pasa si cae el precio de X? Cae el precio de X, acá está, y acá está. O sea, el precio de X va a afectar tanto al intercepto como a la pendiente. Si aumenta, perdón, si disminuye, el intercepto se va a ver disminuido. Entonces, el intercepto va a estar debajo del intercepto inicial. Y luego, si cae el precio, el intercepto también va a caer. Es decir, nuestra curva se va a volver más echada. Entonces, si se vuelve más echada, vamos a tener algo así. Entonces, ese sería el efecto. Luego nos pide en el segundo ejemplo, ¿qué pasa si M aumenta? Veamos cómo afecta M. Copio la ecuación. Y M solamente está en el intercepto, entonces solamente va a cambiar el intercepto, pero no la pendiente. Entonces nos dice que si aumenta el ingreso, la pendiente va a ser mayor, entonces acá, y la pendiente va a ser exactamente la misma. Entonces van a ser paralelas.
Finalmente me dice, ¿qué sucede si cae el precio de Y? Si cae el precio de Y, va a afectar tanto al intercepto como a la pendiente. Primero, al intercepto, si cae Y, va a aumentar el intercepto. Entonces va a empezar acá. Si cae Y, el precio de Y, la pendiente va a ser más empinada, ¿no? Entonces va a ser más empinada. Pero la pregunta es, ¿va a ser más empinada así? ¿Va a ser más empinada así? ¿O va a ser más empinada así? Veamos. Este sería lo que marco ahorita en verde, sería el lugar donde corta la restricción al eje X. Y es M entre precio de X más W. A ese punto de corte no le afecta el precio de Y. Entonces, nuestra nueva curva también va a terminar ahí. Sería así. Entonces, esos son los 3 cambios que nos han propuesto en la parte B. Hasta ahí pregunta, chicos. Pero digo, no va a venir casos en los que haya muchas ambigüedades. Por ejemplo, digamos que si hubiera Eh, habido un PY más otras cosas abajo, no sé. en general, por ejemplo, les pueden decir, a ver, un ejemplo más complicado. Les pueden decir que aumentan los ingresos y aumenta el precio de Y en la misma proporción. Si hay 2 cambios, les van a dar proporciones. Ah, sí me van Por a dar ejemplo, proporciones entonces. sí, entonces, por ejemplo, si te dice esto, si te dice M y P aumentan al doble cada uno. Entonces acá va a ser el doble de M, el doble de PY, el doble de PY, el doble de PY. Entonces acá se van, pero sigue afectando al intercepto y acá sigue afectando eh, a la pendiente y al intercepto. Entonces, si hay cambios así que son simultáneos y no les damos proporciones, van a ser cambios ambiguos. Como acá solamente hay un cambio en cada uno de los ejemplos, no es ambiguo, ¿no? Es claro. Pero si hay más cambios y es ambiguo, se les va a dar proporciones. Pasemos al C. En el C nos dice lo siguiente. Escriba el problema del consumo de la familia e identifique las variables exógenas y endógenas. Entonces, la familia siempre va a buscar maximizar su utilidad, que en este caso tiene la forma funcional de E elevado a la X por Y. Y sujeto a la restricción que hemos hallado hace un rato, que era esto. Hallemos las endógenas. Las endógenas son sobre las cuales tiene poder de decisión el consumidor. Puede decir cuánto X y cuánto Y consumir. Y las exógenas son las que están dadas. En este caso, M es un ingreso exógeno, W es una votación que ya está desde el inicio, no se puede cambiar, y los precios son de mercado. En la parte D nos dice, hay las funciones de demanda ordinaria. En la D, planteamos el lagrangiano, escribimos la función objetivo, sumamos lambda y ponemos esta expresión que es la restricción. Derivamos respecto a lo que podemos decir, que en este caso es X y Y, sería X. Si derivo respecto a X,
tendría que derivar epsilon a la x. Derivada de epsilon a la x sigue siendo epsilon a la x. Y por y no depende de x, así que queda así. Menos lambda precio x igual a 0. Luego también puedo decir sobre cuánto y consumir. Y me quedaría solamente epsilon a la x. Menos lambda precio de y. Acá falta, creo, que sería más lambda por w menos precio x. Nos queda eso. Acá despejamos lambda, sería epsilon a la x por y entre w menos, perdón, acá solamente es menos precio x. Despejamos lambda, sería epsilon a la x por y entre precio de x. Acá sería lambda es igual a esta expresión. Igualamos los lambdas. Se van los epsilons. Nos queda que y es igual a precio x entre precio de y. Como solamente depende de precios y no hay otra endógena, decimos que es la demanda marshalliana. Finalmente, eso reemplazamos en la restricción y sería lo siguiente. M más W precio de X igual a X precio de X más Y, que es precio de X entre precio de Y por precio de Y. Se va esto. Tendríamos M más W precio X igual a X. Acá pasa a dividir precio X. X sería igual M entre precio de X más W. Esa expresión solamente depende de precios e ingresos. Es la demanda marshalliana de X. Entonces, con eso ya hemos hallado nuestras demandas. Y si hay un error, me avisan. Creo que hay un error. A ver, veamos. Sería M más W precio X igual, sería menos precio X igual a X precio X, P de X, P de X, P de X. Sería X igual a M entre precio X más W menos 1. Si me equivoco en cálculo, me corrigen, por favor. Ok, pues queda así. ¿Qué más tenemos que hacer? Eso es lo que sale en la parte D. En la parte D nos dice, ¿bajo qué condiciones la familia es ofertante neto del bien X? Muestre las repercusiones de que esta condición se satisfaga sobre la cantidad demandada de ella. Entonces, un ofertante neto, vamos a poner acá, ofertante
neto del bien X. Para que sea ofertante neto de un bien, tienes que cumplir la siguiente condición. Mejor escribámoslo de esta forma. Es decir, nuestro consumidor no tiene que comprar absolutamente nada de X del mercado. Es decir, su dotación le basta para su consumo y lo que le sobra del consumo de ese bien lo vende al mercado. Pero no necesita comprar nada del mercado, así que no demanda nada del mercado. Entonces, despejando acá, tendríamos esto. Sabemos que X, tiene esta forma. Copiamos acá. Se va a W. Debería ser M entre el precio X menor a 1. Entonces, esta es la condición para que nuestro consumidor sea ofertante neto. Y nos preguntan qué debe pasar con los salarios. Pero acá, en esa condición, no hay salarios. Entonces, que no importan los salarios para que sea ofertante neto. En el otro caso, si quisiéramos saber que sea ofertante, bueno, acá no se puede hacer ofertante porque no trabaja. Entonces, en este caso, para ser ofertante neto, tienes que cumplir esa condición donde no aparece el salario. Supongamos que la condición hubiera quedado de la siguiente forma. Solamente un supuesto. Entonces, en este caso, sí el consumo, sí para que sea ofertante neto, su salario debería ser mayor a esta relación de precios. Nos puede venir en el examen o en la calificada. Eso. En este caso, vamos a decir que sea ofertante neto de bien X no depende del salario, solamente depende de esa condición, que el precio sea mayor a su ingreso. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, disculpa, ese salario que tú mencionas vendría a ser la dotación que tenía al inicio, ¿no? Salario, perdón, ¿dónde estamos? Espérame. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Dije salario en lugar de dotación. Sí. En este caso no depende de la dotación. Lo que quise decir es que no depende de la dotación. Entonces, si le sale, por ejemplo, perdón, ¿dónde estamos? Si le sale PX entre PY, PX, PY menor a salario, dotación. Acá sí, para que sea ofertante neto, depende de la dotación. En este caso de nuestro ejercicio, no depende de la dotación. Sorry por la confusión. Es que W usualmente en economía es salario, ¿no? Entonces, vi W y mi cerebro de frente dijo salario. Pero en ese ejemplo es dotación. No depende de la dotación. Solamente depende que el precio sea mayor a sus ingresos. Ya, ¿qué más? Vayamos al ejercicio 3, que tiene que ver con los números índices. Que como les dije, es bastante útil
porque estos números índices están por todos lados, en macroeconomía sobre todo. Leamos el ejercicio. Los habitantes de un país consumen solo dos bienes: alimentos y vestidos. En el año 2018, el habitante típico consumía 80 y 100 de cada uno de estos. En el año 2018. En ese año, el precio tanto de los alimentos y el vestido era 2 unidades monetarias. Entonces, eran 2 soles, supongamos. Ahora, en el año 2019, el precio de los alimentos se incrementó a 4, mientras que el precio de los vestidos se mantuvo en 2. Además, a los nuevos precios, el habitante típico consume 40 y 200 unidades respectivamente. 40 de alimentos y 200 de vestido. La parte A nos dice: halle el índice de cantidades de Las Pérez y Pache, asumiendo que el año base es 2018, año base. Se puede afirmar que el individuo se encuentra mejor o peor. Entonces, vayamos a ello. Planteamos el índice de cantidades de Las Pérez primero. El índice de cantidades de Las Pérez es L de Las Pérez, Q de cantidades, y nos dice lo siguiente. Utilicemos los precios del año base, precio de X del año base, precio de X del año base, precio del bien Y en el año base, precio del bien Y en el año base, pero sí modifiquemos las cantidades. Entonces, en el denominador pongamos las cantidades del año base, cantidad del año base en X, cantidad del año base del bien Y. Y arriba pongamos esas cantidades, pero del año que estamos utilizando, que en este caso 2019. XT, YT. Entonces ahora solamente es aplicar esta fórmula. Precio en el año base de X es 2. Precio en el año base del bien Y es 2. La cantidad consumida de X en el periodo base es 80. Y del bien Y es 100. Y en el periodo 2019 cambian las cantidades. Ahora es 40 para alimentos y 200 para vestidos. Nos va a salir 480 entre 160 más 200, 360, que es 1.33. Dejemos eso a un lado y ahora vayamos por el índice de cantidades de Pache. P de Pache, Q de cantidades. Y en este caso nos dice que vamos a utilizar los precios en el periodo que no es el base. Así que vamos a poner precio de X en el periodo 2019, precio de X en el periodo 2019, precio de Y en el periodo T, que es el 19, precio de Y en el periodo T. Y siempre las cantidades
de año base van a estar en el denominador. Acá sería cantidad del bien B en el año base, cantidad del bien Y en el año base. Y arriba siempre las cantidades en el periodo corriente, en este caso es 2019. Los precios de X en el periodo corriente es 4, del bien Y es 2. Las cantidades inicialmente eran 80 en alimentos y 100 en vestido. Y luego en el periodo corriente es 40 y 200. Acá sería 400, 560 entre 520 y eso es 1.08. Y ahora respondamos la pregunta, ¿qué ha sucedido con el consumo promedio? Ambas condiciones nos está diciendo que el consumo en el periodo corriente, es decir, 2019, es mayor al consumo en el periodo inicial, que es el 2018. Entonces, si es mayor a 1, quiere decir que se está consumiendo más en el 2019 que en el 2018. Si es menor a 1, se va a decir que se consume más en el 2018 que en el 2019. Por tanto, la respuesta a esto es que el bienestar es mayor en el 2019. Acá ponemos el bienestar mayor en 2019. Evidentemente porque han podido consumir más cantidades de X y de Y. En la parte B me dice, hay el índice de precios de las PERES y PACHE, asumiendo que el año base sigue siendo 2018. Y nos pregunta, ¿se puede afirmar que el individuo se encuentra mejor o peor? Entonces planteemos nuestros índices. Empezamos con el índice de precios de las PERES. L de las PERES, P de precio. En este índice lo que utilizamos ya no son precios constantes, sino cantidades constantes. Y en el caso de las PERES, la cantidad constante va a ser la cantidad del año base. Entonces, cantidad del año base de X, cantidad del año base de X, cantidad del año base de Y, cantidad del año base de Y. Y lo que va a ir cambiando son los precios. Siempre en el denominador, los precios del año base, precio de X del año base, precio del año X, perdón, precio del bien Y en el año base. Y en el numerador, siempre los precios del año corriente. Precio de X en el año corriente, precio de X, precio de Y en el año corriente. Las cantidades en el periodo inicial era 80 del bien X y 100 del bien Y. Los precios inicialmente eran 2 y 2 y en el periodo 2019 cambiaron a 4 para el bien X y 2 para el bien Y. Acá nos va a salir 200 más 160 más 360, 320 más 200, 520 y 360 acá. Sería 1.44. Luego planteamos el índice de precios de PACHE. P de precios, el otro P de PACHE. Bueno, P primero el de PACHE y luego P de precios. En este caso utilizamos como constante a las cantidades, pero ya no el periodo base, sino el periodo corriente. Entonces, cantidad en el periodo corriente, cantidad en el periodo corriente X,
cantidad en el periodo corriente de Y, cantidad de Y en el periodo corriente, y lo que van a cambiar son los precios. Los precios del año base, siempre en el denominador, y los precios en el grado corriente, siempre en el numerador. Reemplazamos la cantidad en el periodo corriente, es 80 en X y 100, perdón, es 40. 40. 40 acá, 40 acá, en el caso del bien Y es 200. Y los precios inicialmente eran 2, y luego enviaron a 4 y a 2 para el bien Y. Sería 560 entre 160 más 200, 360, y eso es igual a 1.55. Y nos están preguntando lo siguiente: ¿se puede afirmar que el individuo se encuentra mejor o peor? Entonces, las condiciones que han visto en sus diapositivas dice lo siguiente: cuando tenemos que el índice de precios de parche es menor al gasto, M le pusieron gasto en T, ¿no? Vamos a poner esto. Vamos a definir el M primero. El M, las diapositivas la definieron como el gasto en T entre el gasto en el año base. Es una relación de gastos en relación a los periodos. El gasto se define como la sumatoria de lo que gastaron en ambos bienes. En el año base compré 80 unidades de X a 2 soles y 100 unidades de Y también a 2 soles. Y en el año 2019 compré 40 unidades a 4 soles y en el caso del bien Y, 200 unidades a 2 soles. Y eso me sale que es 560. Acá está mal la división. Esta división es 400, 480. Acá sería así 560 entre 200, 160, 360. Sería igual a 1.55. Y acá sería 1.16. Entonces, eso, M es eso, la relación de gasto. Entonces, acá me está diciendo que en el periodo T estoy gastando más que en el periodo B, porque M es mayor a 1. Pero que yo gaste más no quiere decir que mis precios han elevado del todo, ¿no? Porque tengo que comparar cuál es el costo de vida en ese periodo con lo que realmente gasto. Entonces, por eso es que las diapositivas nos dan las siguientes condiciones. Si el índice de precios de Pache es menor a esta relación de gasto, nos dice que el consumidor está mejor en T. Y bajo la misma lógica, si el índice de precios de las PERES es menor a esa relación de gastos, también se dice que el consumidor está mejor en T. Entonces veamos nuestro ejemplo. Nos dice que M es 1.55 y es mayor tanto a 1.44 y tanto a 1.16. Entonces podemos concluir que nuestro consumidor está mejor en el periodo 2019. Genial. Entonces, eso es los índices de precios. Solamente hay que tener cuidado con el índice de precios y el índice de cantidades
porque a veces nos confundimos y al reemplazar los precios, las cantidades, nos equivocamos un poco. Solo es un poco de tener cuidado. Solamente se aplica la fórmula, así que no hay problema. ¿Tienen preguntas ahí, chicos? Diego, ¿y qué pasa cuando son mayores al gasto? Dime, dime. O bueno, son mayores al M, los índices. Si los índices son mayores al M, el consumidor va a estar mejor en el periodo base. Entonces, lo que nos trata de decir el índice de precios, tanto de la SPERS y de Apache, es si los precios nuevos nos están permitiendo consumir más o nos están restringiendo el consumo. Entonces, en este caso, parece que nos dicen que el precio ha subido de uno de los bienes, pero sucede que ahora están consumiendo más. Entonces, no se sabe por qué, no nos explican por qué, pero al parecer están consumiendo más. A pesar de que ha subido el precio, están consumiendo más. Entonces, ese precio que ha aumentado realmente no ha afectado al bienestar de las personas. Entonces, sucede a veces de esa forma, ¿no? Por eso que esto de los índices de precios de las PERES lo calcula el Banco Central. En realidad calcula todos estos índices. Les pone, ellos tienen unos nombres en particular para cada uno de estos. Entonces puede suceder que el precio de los autos se triplique en el Perú, pero eso no necesariamente va a afectar al bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque las personas quizás, muy poco porcentaje de las personas compra autos, o quizás como subió tanto, ya nadie compra autos y prefieren comprar otros bienes sustitutos. Entonces, que cambien los precios también cambia la composición de las canastas de las personas. Yo sustituyo bienes, eh, entonces redefine cuál es mi configuración de mi canasta de consumo. Entonces, para eso sirve los índices de precios, para ver si los precios realmente, si el aumento de precios realmente afecta a mi bienestar o no. Entonces, este ejemplo es claro, ¿no? Suben los precios para el 2019, pero a pesar de eso, la recomposición de mi canasta de gasto no ha generado de que me vea desfavorecido, que mi utilidad baje. Ok, entonces la pregunta 1 y la pregunta 5 están en el video de la otra comisión. Entonces, nos tocaría hacer la pregunta 2. Y la pregunta 2 es un poquito grande, por eso quiero empezar con un ejemplo más chiquito, para que sea más intuitivo. Entonces, les voy a poner en la pantalla un ejemplo más corto, que es más intuitivo. Si empezamos con el modelo, con el ejemplo grande, nos vamos a confundir un poco. Entonces voy a poner lo siguiente. Un consumidor es observado en 5 situaciones distintas. En A, B, C, D y E. En la primera situación, enfrenta 2 precios, el precio del bien X y el precio del bien Y, y también observamos que consume ambos bienes, y además en esa situación tiene un ingreso dado. En la situación 1, el precio del bien X es 1, el precio del bien Y es 1, consume 5 del bien X1. Vamos a ponerle X y, bueno, pongámosle 2 bienes, ¿ya? X1 y X2, no X y Y. Consume el X2 35 y tiene un ingreso de 40. En la situación B, el precio del bien 1 es 1, el precio del bien 2 es 2, consume del bien 1 35 y consume el bien 2 10 y tiene un ingreso de 55. En la situación 3, el precio sigue siendo 1, el precio del 2 baja 1, ahora consume 10 del bien 1, 15 del bien 2 y tiene un ingreso de 25.
Y en la cuarta situación tiene estos datos. Y finalmente, en la última situación tiene estos datos. Entonces, es la misma persona que le hemos puesto en situaciones distintas. En una situación tenía un ingreso de 40 y iba al supermercado y veía que los precios eran 1 para cada bien, y con esos precios decidía consumir 5 el bien 1 y 35 el bien 2. Imaginariamente le borramos la memoria a esa persona y lo ponemos en otra situación. Le damos 55 soles, va al mercado, al supermercado, y cambiaron los precios. Ahora es 1 y 2 para el bien 2, y con esos ingresos y con esos precios decide consumir 35 el bien 1 y 10 el bien 2. Entonces, igual, para la siguiente situación le borramos la memoria y consume, y con esas condiciones de precios e ingresos consume esas cantidades. Entonces, cada una de estas situaciones donde decide nuestra persona está revelando qué prefiere, el bien X1 o el bien X2. Entonces, vamos a ver si sus consumos son racionales o no. Entonces, vamos a graficar. Esas 5 situaciones las vamos a graficar. A ver, dame un segundo. Vamos a empezar graficando esas decisiones. Tenemos acá las decisiones. Nos pongamos en un eje la cantidad de X1 del bien 1 que consume, en el otro eje la cantidad del X2 que consume. Entonces la situación 1 consume 5 y 35. Vamos a poner acá 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Entonces la situación A consume 5 y 35, es decir, acá. Ese es el punto donde consume en la situación A. En la situación B consume 35 y 10. 35 y 10, es decir, acá. En la situación C consume 10 y 15. Acá. En la situación D consume 5 y 15. Es decir, acá. En la situación E consume 10 y 10. Que es acá. Nos tenemos eso. Resulta que si un consumidor es totalmente racional, lo que va a hacer es consumir todo su ingreso, ¿no? Entonces, como dijimos, las personas tienen un ingreso M y gastan esto. Evidentemente deberían gastar menos de sus ingresos, pero como está optimizando nuestro consumidor, lo que va a hacer es consumir exactamente lo mismo. Así alcanza el máximo bienestar. Otra cosa que vamos a recordar es lo siguiente. Esta es la restricción presupuestaria, ¿no? O bueno, de ahí sale la restricción presupuestaria, cuando despejamos uno de los bienes. Otra cosa que debemos recordar es lo siguiente. La pendiente de esa restricción presupuestaria es la relación de precios. Entonces, con la información que tenemos en ese cuadro, podemos graficar la restricción presupuestaria en cada una de las situaciones, porque tenemos la pendiente. Y esa pendiente debe cortar exactamente en la decisión. Es decir, supongamos el punto A que está acá.
En ese punto A, grafiquemos esto. El punto A está acá. La recta presupuestaria tiene que cruzar por ese punto, por esta condición que dijimos, que se debe gastar todo lo que tiene como ingresos. Y la pendiente de eso la tenemos con los precios que están acá. Dicho eso, grafiquemos las restricciones presupuestarias para cada una de las situaciones. Entonces, por ejemplo, la pendiente en la situación A va a ser 1, ¿no? Porque es 1 entre 1. La pendiente, sí. La pendiente 1 que tiene que pasar por el punto A. Para la situación B, la pendiente va a tener que ser, ¿cuánto? 1 entre 2, ¿no? Nos debería ser 1/2. Entonces, una pendiente de 1/2 nos quiere decir que va a ser más hecha de esta forma. Y tiene que pasar por el B. Luego, para la situación C, la pendiente también es 1, 1 entre 1. Pero esa pendiente tiene que pasar por el punto C. Entonces acá, por el punto C, tiene que pasar una recta presupuestaria con pendiente 1. Para la recta, para la situación D, la pendiente va a ser, ¿cuánto? 3 entre 1, 3. Entonces, grafiquemos eso. D. Tiene que pasar por acá y va a tener esta pendiente. Y finalmente, para la situación E, la pendiente va a ser 1/2. Es 1/2, vamos a cambiar de color. Tiene esta forma. Okay. Entonces, las restas presupuestarias, cada punto, cada situación tiene asociada un punto de elección y una recta presupuestaria. Ahora recordemos qué es lo que nos dice los supuestos de las preferencias reveladas. Una de las condiciones de las preferencias reveladas es que las preferencias no cambien. Y otra, que las preferencias subyacentes son estrictamente convexas. Para solucionar este problema, lo que a mí me interesa es sobre todo este primero. Las preferencias, que está expuesto a diferentes condiciones de precios y de ingresos, pero sus preferencias siguen ahí. Que se mueva del punto A al punto, no sé, C, no es porque cambió de preferencias, sino que está expuesto a nuevas condiciones. Eso quiere decir que las 6 canastas han sido elegidas de modo racional. Entonces veamos si esto se cumple para todos los puntos. Entonces veamos lo siguiente. Voy a marcar esto.
Cuando nuestro consumidor eligió las canastas D y E, voy a marcar acá. Vamos a buscar la canasta D y E. Ya. Primero voy a elegir esas canastas, la C y la E. La C y la E. ¿Cuál de esas canastas le da más utilidad a nuestro consumidor? ¿Cuál le da más satisfacción? La canasta C, ¿no? Porque en la canasta C consume más del bien X2, pero consume la misma cantidad del X1. Entonces el C le da más utilidad. Pero, ¿por qué elige en alguna situación la canasta E? Lo elige porque con las condiciones que tiene la situación E, no puede acceder a la canasta C. Entonces, cuando tiene las condiciones del momento E, este es su conjunto factible. Como es su conjunto factible, a pesar de que el C le da más utilidad, no lo logra alcanzar. Entonces, es racional. Luego, veamos otra conclusión. ¿Qué más? D, I. Igual, acá con el A y con el C. El A le da más utilidad que el C, pero en el C, con las condiciones que tenía en el C, le era imposible tener al A en su conjunto factible. Por tanto, era imposible elegirlo. Y así podemos ir sacando conclusiones de varios puntos. Y como esta es una decisión racional, no vamos a encontrar contradicciones. Una contradicción podría ser algo así. Yo tengo dos situaciones. A y B. En la situación B, al parecer tengo precios distintos que en la situación A. Pero resulta que yo estoy eligiendo, no, esto sería así. Perdón. Poner acá la contradicción. Acá la situación A. Y acá la situación B. Bien, entonces, acá tengo dos canastas. Pero resulta que acá nuestro consumidor está eligiendo una canasta que podría ser accedida por su restricción presupuestaria. Entonces, eso sí es una decisión irracional. Porque a pesar de que sí puede acceder a esa canasta, a una canasta de mayor utilidad, no lo está haciendo. Entonces, eso implica que está cambiando de preferencias. Ya no tiene la misma preferencia inicial. Entonces, esto de las preferencias reveladas, es simplemente analítico. No hay nada de matemática. Simplemente graficar las preferencias, ver si hay alguna contradicción entre lo que elige y lo que podría elegir para asegurarnos que las preferencias no cambien. Del mismo modo, en el ejercicio 2, que es más grande, tenemos que hacer lo mismo.
Esto se hace más fácil con la fórmula que les mostró la profesora en clase. La profesora en clase les mostró una fórmula que es la siguiente, ¿no? Que tiene que ver con el principio de las preferencias reveladas. Pues con eso también pueden hacerlo. En el caso del ejercicio que tenemos ahora, en el 2, ahí tienen 1, 2, 3, 4 bienes. Entonces, esto simplemente lo amplían. Precio 1, X1, más precio 2, X2, más precio 3, X3, más precio 4, X4, más precio 1, Y1, más precio 2, Y2, más precio 3, Y3, más precio 4, Y4. Entonces, esta fórmula la amplían y también es otra forma de analizarlo. Lo que les mostré ahorita es más intuitivo, pero también se puede aplicar con esa fórmula. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Profe, con esa fórmula, esa última que está diciendo, yo podría ver cuál prefiere directamente que otra y luego ver como que armar así, esta es más preferible que otra y otra y otra y ver si hay contradicción o cómo sería. Sí, exacto. Como hay que comparar un montón de canastas, en este caso tenemos 4 canastas, deberías comparar 2 en 2, ¿no? Entonces, primero enero con febrero, luego, no sé, enero con marzo, luego enero con abril. En un examen casi nunca les van a preguntar, haz todas las comparaciones posibles. Se van a decir, compara un par, nada más. Ya, gracias, profe. Profe, una consulta respecto a la demanda a la variación equivalente y a la compensatoria. En ambas se requiere derivar, bueno, una de las fórmulas es integrando a la demanda hicksiana. Pero Ajá. la demanda hicksiana, o sea, se tiene tanto del bien 1 y el bien 2. Uh-huh. Pero solamente varía el precio. O sea, ¿cuál se usa? ¿La hicksiana del bien 1 o del bien 2? O sea, la profesora lo está usando con la hicksiana del bien 1, pero también se podría hacer con la hicksiana del bien 2. Sí, también se puede hacer con el bien 2, pero el ejercicio 1, que es exactamente eso, está solucionado en la otra comisión. Ya. Yo prefiero no utilizar las derivadas, las integrales. Yo prefiero usar otro método que es mucho más sencillo, que es simplemente aplicando la función de gastos. Sí. Entonces, chequéalo, y esa es la forma que he hecho en la dirigida de la comisión 1. Para mí Ya. creo que esa es la mejor forma porque es más intuitiva y además más simple, ¿no? Ya, profe, gracias. Gracias, Diego. Ya, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente. Profe, yo tengo Cuídense. una pregunta. Dime. Sí, por ejemplo, tengo la utilidad indirecta, o sea, con la identidad de Roy yo podría hallar las marshallianas, pero si me pidieran la hicksiana, ¿qué propiedad o cómo podría hallarlo? Tendrías que hacer el doble. A ver. Repite de nuevo. Ya tengo una utilidad indirecta que, por ejemplo, es m sobre 2 P1, P2 a la 1 medio. Y Ya. pueden hallar la demanda hicksiana. Ya. Entonces, de la demanda de la función de utilidad inversa, ¿qué puedes sacar? ¿Las demandas hicksianas o marshallianas? ¿Recuerdan qué sale ahí? En indirecta creo que saca las marshallianas con la ley de Las Roy. marshallianas con la identidad de Roy, ¿no? Ya. Con esas demandas, yo puedo hacer el proceso inverso, es decir, el problema de maximización tenía todo eso de utilidad, bla, 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 sujeto a
esta condición, tenía mi RMS, precios, Y, eso reemplazaba acá, y de ahí me salían mis demandas marshallianas, ¿no? Entonces, una vez que con la identidad de ROI hallo mis demandas marshallianas, hago el proceso inverso, es decir, meto estas condiciones a mi restricción, luego hago el proceso inverso, y con esta puedo inferir qué forma tiene mi utilidad. Entonces hago el proceso inverso y ya tengo mi utilidad. Con la utilidad ya es fácil minimizar Pero, el gasto con sujeto a esa utilidad. Diego, ¿podrías mandar un ejercicio así? No sé si la 2 será parecido, porque, o sea, no, Sí. yo trataba de hacerlo y no sabía cómo. Este es muy parecido a ese ejercicio. Pero, Ya, profe, sí. una consulta. Mira, en este caso, la restricción, el sujeto A, o sea, sabemos la forma de la restricción presupuestaria, pero Ajá. en el examen, bueno, en la PC, no sabíamos la forma que tenía la utilidad. O sea, ¿cómo Claro, determino eso? Ahí ya. yo me trabé totalmente. Ajá. Sí. Ya, en el solucionario les voy a mandar, pero a grandes rasgos es, como les dije, hacer el proceso inverso. ¿Ya? En el solucionario les voy a poner con detalle cómo hallarlo. Creo que hay que integrar en una parte. Ya, con detalle les mando. Ya, chicos, entonces me comprometo para mandarles el solucionario estos días. Ya, gracias. Ya, chicos, cuídense, nos vemos. Pero